Lo siento, señor. No eres elegible para abordar este vuelo. Es una nueva política. El frágil anciano dio un paso atrás, agarrando un billete arrugado en una mano y una bolsa de tela con recuerdos en la otra. Su rostro curtido no mostraba enojo, solo una tranquila resignación, como si esta fuera simplemente una decepción más en una larga serie de ellas. Algunos pasajeros miraron hacia otro lado y luego se dieron cuenta de que eran testigos incómodos de su rechazo. La tripulación de vuelo no se movió, sus expresiones profesionalmente neutrales detrás de sus sonrisas de práctica. Pero en la última fila del avión, un hombre vestido con un uniforme discreto había visto todo a través de la puerta abierta de la cabina. Y ese hombre era un general de alto rango. ¿Crees que los veteranos deberían ser tratados así? Comenta si alguna vez has presenciado una fría injusticia. Su nombre era William Carter, de 81 años, veterano del conflicto de Corea y más tarde asesor técnico en la base aérea de Anderson. El tiempo había doblado su columna recta y había llenado su rostro de profundas arrugas, pero no había disminuido la tranquila dignidad de sus pálidos ojos azul. Estaba volando hacia un estado vecino para asistir al funeral de un amigo de toda la vida, un compañero soldado que una vez lo había sacado de un cráter en llamas durante un tiroteo. James Buck Henderson había puesto a William a salvo mientras la metralla atravesaba el aire a su alrededor. Ese día, Buck recibió una herida metálica en la pierna, una herida que lo molestaría durante décadas, pero nunca se quejó del precio que había pagado por salvar a su amigo. Ahora Buck se había ido y William necesitaba despedirse. William no tenía familia. Había sobrevivido a todos ellos. Su esposa Emma se fue hace 5 años. Su único hijo había muerto antes a causa del cáncer. Viajó solo, habiendo reservado un billete con descuento con semanas de antelación, y contando cuidadosamente los dólares de su modesta pensión. Llevaba un abrigo viejo que había visto días mejores y llevaba una bolsa de lona descolorida que contenía una preciada fotografía de su amigo y una boina de su unidad, la 7ª División de Infantería, conocida como la División de Bayoneta durante su estancia en Corea. En el puesto de control, un joven oficial de seguridad lo miró y luego le susurró a un encargado de la puerta. Sus ojos se dirigieron hacia William y luego se desviaron. Esa mirada particular que tiene la gente cuando decide que alguien es un problema que hay que manejar en lugar de una persona a la que hay que ayudar. La asistente dio un paso adelante, con una voz carente de empatía. Señor, su boleto no califica para llevar equipaje de mano y usted no está en la lista para recibir asistencia para abordar. Tendrás que esperar al próximo vuelo. William vaciló. La confusión cruzó sus curtidos rasgos. Había tenido cuidado de llegar temprano y había comprobado los requisitos del billete 2 veces. Lo único que tengo es una boina y unas cuantas fotos, explicó en voz baja, abriendo ligeramente la bolsa de lona para mostrar su escaso contenido. Sin equipaje, no hay quejas, respondió el miembro del personal, con los ojos ya puestos en otro lado, buscando al siguiente pasajero en la fila. Lo siento, señor. Seguimos el protocolo. Un joven cercano se rió y le dijo a su amigo lo suficientemente fuerte para que William pudiera oír. ¿Quién se cree que es? Un general. William asintió suavemente como si el joven hubiera hecho una pregunta genuina que merecía una respuesta. Recuerda, yo solo era un soldado. Así era mi amigo. Algo en su tono, la simple dignidad del mismo, hizo que el joven apartara la mirada primero, pero el momento pasó rápidamente. Ambos hombres continuaron hacia sus destinos sin volver a mirar al viejo veterano. William se alejó de la fila, su puerta ligeramente irregular debido a una vieja lesión que nunca se había curado del todo. Encontró una silla de plástico duro junto a la pared de la terminal y se sentó lentamente solo. Colocó cuidadosamente la bolsa de lona sobre su regazo, con una mano apoyada protectoramente sobre ella. A través de la fina tela, podía sentir el contorno de la boina. Problema estándar, nada especial para nadie más. Pero para William, fue una conexión tangible con un momento en el que había sido necesitado, valorado, parte de algo más grande que él mismo.
La ironía no pasó inadvertida para él. Hace décadas, se había enfrentado al fuego enemigo sin dudarlo. Ahora, ni siquiera podía abordar un vuelo comercial para despedirse del hombre que le había salvado la vida. El proceso de embarque continuó a su alrededor. Los pasajeros pasaban en tropel con sus maletas con ruedas y expresiones preocupadas, la mayoría sin notar al viejo soldado sentado tranquilamente contra la pared, guardando sus recuerdos en una gastada bolsa de lona. Mientras los pasajeros continuaban subiendo a bordo, William se sentó en silencio, agarrando su bolso como si contuviera algo sagrado. En muchos sentidos, así fue, no solo en los objetos físicos que contenía, sino en los recuerdos y vínculos que representaban. Los anuncios aéreos continuaron. Zona 3 ahora embarcando. Zona 4 ya embarcando. Cada llamada era un recordatorio de que el avión pronto partiría sin él y que su promesa de permanecer junto a la tumba de Book quedaría incumplida. Un conserje que empujaba una fregona se detuvo cerca de él, bajó la mirada y susurró: «Señor, lo siento. Ojalá pudiera ayudar». El acento del hombre sugería que él también podría ser veterano, tal vez de Vietnam o de alguno de los conflictos del Golfo. Había reconocimiento en sus ojos, de un soldado a otro a través de las generaciones. William asintió con una leve sonrisa, reconociendo el sentimiento sin cargar al hombre con su decepción. Una joven madre con un niño pequeño en brazos dudó al pasar. Su mirada pasó de William a la puerta abierta, luego volvió a William. Por un momento, pareció que iba a hablar. Mike cuestionó la decisión que había dejado a este anciano varado. Sonó la llamada de embarque para su zona y ella se dio la vuelta, corriendo para asegurar el espacio superior para sus maletas. Un hombre de negocios con un traje impecable pasó por allí, se detuvo y retrocedió al ver la foto que asomaba del bolso de Williams. La imagen mostraba a jóvenes uniformados, abrazados, con expresiones serias y de alguna manera inocentes. Rostros de niños que pedían convertirse en hombres demasiado rápido. ¿Qué unidad?, preguntó el empresario con suavidad, su tono sugiriendo que podría haberse servido él mismo. William respondió con voz firme a pesar de su decepción. 63º Batallón, Base Anderson, Okinawa. El hombre asintió respetuosamente. Buen viaje, señor. Pero no intervino. Nadie lo hizo. Cada persona que pasaba calculó individualmente que esta no era su batalla, que el sistema, por muy defectuoso que fuera, no debía ser desafiado. Algunos sintieron genuina compasión, otros una incomodidad momentánea que se olvidó rápidamente. Pero la compasión sin acción no cambió nada. A través de las grandes ventanas, William pudo ver el avión que debería haberlo llevado al funeral de Book. El personal de tierra se movía alrededor, cargando equipaje, revisando equipo. La rutina habitual de los viajes aéreos continuaba sin interrupción. En 3 horas, aterrizarían en Meridian. En 5 horas, la familia de Book se reuniría en la funeraria. Mañana por la mañana, su viejo amigo sería enterrado, y William, a pesar de todos sus planes, a pesar de la promesa que le había hecho la última vez que hablaron por teléfono, no estaría allí para dar su último discurso. Saludo. Cuando la puerta de embarque estaba a punto de cerrarse, William murmuró tan bajo que nadie más pudo oírlo: «Lo siento, amigo. Prometí que estaría allí». Bajó la vista hacia la boina y la apretó con fuerza, con los nudillos blancos. En ese momento, no pensaba en la indignidad de ser rechazado ni en el dinero gastado en una multa que no podía usar. Pensaba en Book, de 23 años, arrastrándolo por el barro y el fuego, diciéndole con los dientes apretados: «No te dejaré atrás, Carter». Hoy no. Y ahora, décadas después, William rompería su promesa de estar allí al final. No pidió ayuda. No armó un escándalo. Simplemente esperó, quizás otro vuelo. Quizás simplemente para tener fuerzas para salir del aeropuerto y encontrar una habitación de hotel donde pudiera celebrar su propio homenaje privado cuando llegara el momento. La agente de la puerta evitó mirarlo ahora. Su incomodidad con la situación se manifestaba en una estudiada indiferencia.
Los últimos pasajeros se apresuraron por la pasarela, algunos hablando por teléfono, otros revisando correos electrónicos de última hora. Nadie notó al anciano con la bolsa de lona, salvo como un obstáculo para sortear. Un hito humano instalado temporalmente en el paisaje de la terminal, tan invisible en su quietud como el mobiliario del aeropuerto. ¿Alguna vez has visto a la burocracia negar la lealtad? Si crees que las promesas deben cumplirse, comenta respeto. En la última fila del avión se sentó un hombre de unos 60 años, con una sencilla camisa gris, actitud silenciosa, pero ojos atentos que no se perdían casi nada. Su postura, erguida incluso en el estrecho asiento de clase turista, sugería entrenamiento militar, aunque nada en su informalidad. Su apariencia lo decía abiertamente. El teniente general Robert Granger había embarcado temprano, prefiriendo el anonimato de la última fila a la atención que su rango pudiera atraer en otros lugares. Tras 40 años de servicio, había aprendido que a veces las mejores observaciones provenían de posiciones donde otros olvidaban que uno estaba observando. Había presenciado toda la escena con William Carter a través de la puerta de la cabina aún abierta. Había visto el rechazo, la serena dignidad en la retirada del anciano, la bolsa de lona que claramente contenía poco más que recuerdos. Cuando el agente de la puerta llamó, último llamado para embarcar, y se preparó para cerrar la puerta, el general Granger tomó una decisión. Pulsó el botón de servicio, y la suave campanilla atrajo a un auxiliar de vuelo a su fila. ¿Quién acaba de negarle el acceso a ese veterano de afuera?, preguntó, con un tono familiar, pero con una autoridad subyacente que provenía de décadas de mando. El auxiliar parpadeó, sorprendido por la pregunta. No tenía asistencia para embarcar, señor, y su tarifa no incluía equipaje de mano. Es nuestra política. ¿Hay algún problema? Granger la estudió un momento, notando la genuina confusión en su rostro. Realmente no entendía qué había hecho o dejado de hacer. Sí que hay un problema, dijo con calma, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacando una tarjeta de identificación que pocos civiles veían de cerca. Teniente General Robert Granger, retirado. Si no abre esa puerta, me aseguraré personalmente de que se presente una investigación formal ante la Junta Directiva de la aerolínea y la Oficina de Asuntos de Veteranos esta noche. No levantó la voz. No hacía falta. La tarjeta y la tranquila seguridad en su tono fueron suficientes. Un silencio atónito invadió las filas cercanas mientras los pasajeros registraban lo que estaba sucediendo. Algunos buscaron sus teléfonos, presentiendo que se avecinaba un momento viral. El auxiliar de vuelo palideció levemente. Hablaré con el capitán inmediatamente, señor. En cuestión de minutos, la puerta del avión se volvió a abrir. La pasarela se reconectaba. El capitán en persona salió de la cabina. Una breve e intensa discusión tuvo lugar cerca de la cocina. En la terminal, William Carter se levantó para irse, con su bolsa de lona. Se aferró al costado al oír su nombre resonar por los altavoces. Se quedó paralizado por un instante. Un agente de la puerta, no el que le había negado el embarque, se acercó con una sonrisa de disculpa. Señor Carter, señor, el vuelo está listo. Por favor, acompáñeme. William dudó, sospechando un error, pero el agente le tomó el brazo suavemente. Está todo arreglado, señor. Tome asiento. Al entrar al avión ocurrió algo inesperado. Un pasajero de la primera fila se puso de pie. Luego otro. En cuestión de momentos, todos los pasajeros de la cabina estaban de pie cuando él pasó. Una muestra espontánea de respeto que dejó a William desconcertado. Algunos aplaudieron en silencio. Otros simplemente asintieron en señal de reconocimiento. Algunos veteranos entre ellos hicieron saludos sutiles. William avanzó por el pasillo, con los ojos nublados por la emoción que luchaba por controlar, deteniéndose solo cuando llegó a la última fila donde un hombre estaba detenido, erguido como un palo a pesar del techo bajo. William Carter. El hombre preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta.
Sí, respondió William, estudiando el rostro familiar y despertando el recuerdo. ¿Cómo me conoces? Base Anderson 73. Sellaste la puerta de un búnker y salvaste a mi unidad de una explosión de munición. Nunca esperaste reconocimiento. Nunca buscaste reconocimiento. Pero yo estuve allí, Teniente William Carter. Yo estuve allí. La voz de William se quebró levemente. Recuerdo los gritos. Recuerdo pensar que no lo lograríamos. El general asintió, el recuerdo compartido se transmitió entre ellos como una corriente. Pero lo logramos gracias a ti. Tiró suavemente de William hasta el asiento junto a él, tomó la bolsa de lona y la colocó con cuidado en el compartimento superior. Esta fila, dijo el general Granger en voz lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos pudieran oírla, es para quienes sirvieron con fuerza silenciosa. No todos los héroes llevan sus medallas donde se puedan ver. Cuando se cerró la puerta del avión y comenzó la demostración de seguridad, William se inclinó hacia Granger. Voy al funeral de Buck Henderson. ¿Eras tú? No lo supe hasta que vi su foto en tu maleta, admitió el general. 3 de nosotros salimos ese día, y ahora solo quedamos 2. Lo acompañaremos a casa juntos. William asintió, sin palabras por un momento. Después de un momento, logró preguntar, ¿cómo es que estabas en este mismo vuelo? El general Granger sonrió levemente. Algunos podrían llamarlo coincidencia. Prefiero pensar que Buck lo organizó desde donde sea que esté ahora. Siempre tuvo talento para la logística. Por primera vez ese día, William Carter sonrió, una expresión genuina que borró momentáneamente los años de su rostro, revelando al joven teniente que una vez corrió hacia el peligro para salvar a sus hombres. El avión aceleró por la pista, elevándose hacia las nubes que antes parecían barreras, pero que ahora las arrastraban para cumplir una promesa que llevaba décadas forjándose. Una semana después, el general Granger publicó una carta abierta que apareció primero en publicaciones militares y luego se extendió a los medios de comunicación tradicionales. Su título, El hombre que me salvó la vida casi se quedó atrás por una política. La carta no solo hablaba del aeropuerto, incidente, sino la historia de la valentía de William Carter en 1973. Como un joven teniente había asegurado un búnker de municiones en llamas cuando llegaron las órdenes de evacuación, asegurándose de que todos los hombres salieran antes de la explosión que habría matado a docenas. Tenemos tiempo para elaborar protocolos de embarque, escribió Granger. Pero no para reconocer cuando un héroe está ante nosotros, pidiendo solo cumplir una última promesa a un hermano de armas. La carta se extendió como la pólvora por foros militares, sitios de apoyo a veteranos y redes sociales. Miles compartieron sus propias historias de barreras burocráticas que enfrentaban los veteranos mayores. La aerolínea emitió una disculpa pública en cuestión de días. Anunció el lanzamiento del Fondo Carter, un programa de cupones que ofrecía vuelos gratuitos a veteranos mayores y desfavorecidos que viajaran a eventos militares importantes, funerales y reuniones. Una imagen de William Carter se hizo viral. Sentado en la última fila del avión, con las manos cruzadas sobre su boina, mirando por la ventana en silencio mientras el sol entraba a raudales, el mundo lo llamó el saludo silencioso y se convirtió en un símbolo de dignidad para los veteranos mayores. El propio Carter rechazó todas las entrevistas y atención de los medios. Cuando un periodista insistente finalmente lo contactó por teléfono, simplemente dijo, no estaba enojado. Simplemente no quería romper una promesa. Sus palabras, tan sencillas pero profundas, inspiraron una conversación nacional sobre cómo la sociedad trata a sus héroes mayores, no solo con grandes ceremonias en días señalados, sino en momentos cotidianos cuando el reconocimiento es más importante. Sin embargo, el cambio más significativo se produjo en pequeñas cosas por todo el país. Un empleado de una aerolínea le preguntó a un pasajero mayor si había servido en el ejército. Una azafata se fijó en el sombrero de un veterano y le dio las gracias en voz baja. Agentes de puerta entrenados para reconocer tarjetas de identificación militares y condecoraciones por servicio.
Pequeños reconocimientos a sacrificios inconmensurables. Una nación que recuerda, interacción a interacción, que algunas deudas nunca se pueden pagar del todo, solo honrar. Si crees que el verdadero honor no se expresa con palabras y que la lealtad no se escribe en papel, comenta con respeto y sigue Susurros de Cuento para descubrir historias que aún importan. Susurros de Cuento porque algunos juramentos no caducan.